Soy una mujer de 28 años viviendo en Finlandia con mi esposo, 10 años mayor que yo, en la casa unifamiliar de mis padres, enclavada en la campiña finlandesa, rodeada de vastos campos y densos bosques. Mi hermano menor también vive con nosotros. Últimamente, sin embargo, cosas extrañas han comenzado a suceder. Objetos desapareciendo y luego reapareciendo misteriosamente en el mismo lugar, horas o incluso minutos después. Al principio, comenzó con las cosas pequeñas y cotidianas. Ligas para el cabello, llaves, los sospechosos habituales. Pero un incidente a principios del verano realmente destaca. Era tarde en la noche, alrededor de la 1 de la madrugada, y como soy noctámbula, estaba en la cama viendo vídeos en YouTube para pasar el rato. Estaba relajándome cómodamente cuando de repente escuché que el televisor en la sala de estar se encendía a todo volumen. El sonido era ensordecedor. Estaba segura de que despertaría a toda la casa. Salté de la cama en pánico, pensando que tal vez uno de nuestros gatos había pisado el control remoto, ya que esto ha sucedido más de una vez. Tomé mi teléfono y revisé la hora. 1:30, todos los demás deberían haber estado dormidos, pero aún podía escuchar la televisión claramente. Mientras caminaba por el pasillo, el sonido se hizo más fuerte, y cuando llegué a la sala de estar, mi mamá estaba roncando profundamente en el sofá, completamente inconsciente. Ella tiene el sueño pesado y no pude evitar preguntarme cómo no se había despertado con el ruido. Encendí las luces y miré alrededor de la habitación. El televisor estaba emitiendo un comercial ridículo a todo volumen y no había forma de bajarle el volumen sin encontrar el control remoto. Comencé a revisar cada superficie, mesas, sillas, debajo del sofá, entre los cojines, en todas partes, pero simplemente no se encontraba por ningún lado. Pasé lo que se sintió como una eternidad, al menos 5 minutos, buscando, mientras el televisor emitía anuncios más fuerte de lo que podía soportar. Nuestro televisor no tiene botones físicos para encendido o volumen, y el cable de alimentación estaba escondido detrás de un estante pesado, así que estaba atrapada. Frustrada y ligeramente avergonzada por el ruido, finalmente decidí despertar a mi mamá. La desperté con un codazo y le pregunté dónde había visto el control remoto por última vez. Aún medio dormida, somnolientamente me dijo que mi papá lo había dejado en el respaldo del sofá. Ahora bien, el sofá tiene forma de L, con reposabrazos y respaldos robustos que crean pequeños huecos entre los cojines, así que parecía extraño que desapareciera. Pero comenzamos a buscar de todos modos. Ambas comenzamos a revisar los cojines, moviendo mantas y volteando almohadas. Mi mamá incluso levantó la funda del sofá, pensando que se había deslizado debajo de ella. Y fue entonces cuando algo extraño sucedió. Uno de nuestros gatos, una cosa blanca y esponjosa con una vena traviesa, saltó al respaldo del sofá. Caminó unos pasos hacia adelante, cuando de la nada el control remoto apareció justo en el borde del respaldo, exactamente donde mi mamá había dicho que había estado por última vez. Lo vi suceder con mis propios ojos. El control remoto no solo apareció de debajo de los cojines o cayó de alguna grieta oculta. Fue como si se materializara frente a mí. En ese momento, me quedé paralizada. No sabía qué pensar. Normalmente, cuando las cosas desaparecen y reaparecen, es sutil. Uno aparta la mirada, las cosas desaparecen y reaparecen, es sutil. O lo encuentras en un lugar poco probable después de volver sobre tus pasos. Pero esto era diferente. No lo había pasado por alto. Había revisado ese lugar exacto antes de que el gato saltara. Era como si no hubiera estado allí y de repente simplemente apareciera. Mi mamá, por supuesto, lo descartó como si no fuera más que nosotros no haberlo notado antes. Ella es bastante lógica, medio dormida, no pensó mucho en ello. Pero esa explicación no me convenció. Si hubiera sido solo yo, tal vez me lo habría creído. Pero ambas estábamos en la habitación, buscando lo mismo. Y no era como si lo estuviera imaginando. Estaba completamente despierta, y el ruido del televisor era suficiente para mantenerme alerta. Y sé que suena loco, y he estado tratando de encontrar una explicación racional. No consumo drogas, la casa no tiene una fuga de gas o monóxido de carbono. Hicimos revisar el lugar,
Y no ha surgido nada inusual. Pero de vez en cuando, algo más desaparece. Y cuando estoy a punto de rendirme, a menudo vuelve a aparecer en los lugares más inesperados. Algo extraño está sucediendo. Y no puedo sacudirme la sensación de que hay algo más que una simple confusión o extravío de cosas. Se siente raro. Como si estuviéramos atrapados en algún tipo de bucle o falla. Estoy empezando a preguntarme si no es la casa la que está mal, sino la realidad misma. Hace 3 años, en una noche donde el aire se sentía inusualmente pesado, me dejé llevar por un sueño que parecía tan real, tan vívido, que me costó separarlo de la memoria despierta. Me encontré entrando al aula familiar de mi clase de género y sexualidad en la universidad. Parecía un día cualquiera, la luz del sol filtrándose a través de las persianas, el murmullo suave de los estudiantes acomodándose en sus asientos, pero algo en el ambiente se sentía raro, y una sensación de desasosiego me invadió al entrar. Tomé mi asiento al lado de mi amiga, y esperé a que comenzara la clase. Mis ojos recorrieron la sala distraídamente, el zumbido de las luces fluorescentes arriba mezclándose con el leve crujir de papeles. Entonces mi profesora se levantó al frente, su voz cortando el silencio. «Bien, a todos, tengo una sorpresa para ustedes», dijo. Su intento de entusiasmo era forzado, sus palabras casi una rutina cansada. Podía sentir su consciencia de lo mundana que era esta sorpresa. Continuó: «Pensé que podríamos animar un poco las cosas y hacer que trabajen en grupo hoy», y la clase colectivamente gimió. Ella comenzó a numerarnos y nos dividimos en 5 grupos. Una sensación extraña me invadió, como si la habitación se cerrara sobre mí, y sentí una opresión en el pecho. Los pupitres rasparon el suelo mientras nos reorganizábamos y terminé sentándome junto a una chica de cabello castaño largo, sus leggings de arcoíris casi brillando bajo la luz intensa. A su izquierda se sentó un tipo robusto, su barba espesa y rebelde, su boina escocesa de cuadros posada en su cabeza, y me encontré entrando y saliendo de la conversación. El tipo de la boina mencionó a Flagging Molly, una banda en la que nunca había pensado realmente, pero en ese momento las palabras parecieron reverberar a mi alrededor. La chica a su lado sonrió, asintiendo con entusiasmo. «Sí, son geniales». Como si se suponía que yo debiera saberlo. Algo en todo esto se sentía raro. De repente, la conversación pareció alargarse interminablemente, cada palabra hundiéndose más profundo en ese pozo de mi estómago. Me sentí atrapado en este bucle, el mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Intenté concentrarme, pero la habitación se movía a mi alrededor. Y entonces desperté. Mi mañana. Abrí los ojos a la luz intensa. Eran las 9:10, la misma hora en que había soñado que despertaría. Traté de aferrarme a los restos del sueño. Era tan real, que aún podía sentir el peso en mi pecho, y la persistente sensación de que algo andaba mal. Tenía que irme a mi clase de género y sexualidad en 1 hora, así que me levanté de la cama e hice las cosas matutinas habituales. Ducharme, vestirme, comer, cepillarme los dientes. Pero no podía escapar de la sensación de que algo no andaba bien. El sueño se sentía demasiado como una premonición. Tomé el autobús a tiempo y llegué a clase justo cuando abrían las puertas. Me senté al lado de mis amigas como de costumbre, escaneando la sala. Y entonces mi corazón se saltó 2 latidos. Ahí estaba ella, la chica de mi sueño, usando los mismos leggings de arcoíris. Traté de restarle importancia como una coincidencia. Tal vez ya los había usado antes y recién ahora me doy cuenta. Y el tipo de la boina escocesa de cuadros también sentado a su lado. Se veía casi idéntico al tipo del sueño. El Deja Vu me atrapó con fuerza. Era la misma clase, el mismo trabajo, el mismo todo. Mi profesora se levantó al frente, dando el mismo discurso exacto que había dado en mi sueño. Ella nos numeró y me encontré en el mismo grupo que la chica de los leggings de arcoíris y el tipo de la boina. La conversación comenzó lenta y poco destacable, pero luego, como en mi sueño,
El tema giró hacia la música y alguien mencionó casualmente la banda favorita de todos, y de repente Flagging Molly volvió a surgir. La chica a su lado asintió, y el mismo discurso sucedió. Me senté allí, con la garganta seca, el peso del momento me aplastaba. ¿Qué demonios está pasando aquí? La conversación se desvaneció, pero mi mente se aceleró. Dije algo para interrumpir el flujo. No recuerdo qué. La gente me miró por un momento y continuó su conversación. La sensación de pánico permaneció conmigo. Y entonces llegué al punto que no estaba en mi sueño, cosas que sucedieron después, si hubiera continuado. La clase terminó y salí del aula rápidamente, tratando de escapar del peso de todo. Y después de un rato, la extraña sensación disminuyó, y la vida siguió como de costumbre. Pero me dejó con un miedo profundo. ¿Qué fue todo eso? Logré soñar mi clase mundana y cómo sería, o tal vez hubo algún tipo de fallo en nuestra realidad y mi clase de la mañana se reprodujo temprano en mi cabeza. No estoy seguro. Me ha dejado con muchas preguntas y sin respuestas. Y si alguien puede ayudar, estaría agradecido. No estoy seguro. Vivo en Wisconsin, donde los veranos son agradables, pero los inviernos son de verdad brutales. Cuando nieva, nieva en serio, y cuando hace frío, hace un frío que cala hasta los huesos. Un día en particular, mi hermano, al que llamamos Quique de cariño, estaba de visita. Él trabaja fuera y viaja constantemente de estado en estado, así que no está en casa muy seguido. Lo recogí en el aeropuerto. Se quedaría el fin de semana en casa de mi mamá, y al día siguiente tenía que llevarlo a otra ciudad para que pudiera tomar su vuelo hacia su próximo destino. Después de que llegara a mi casa, empezó a nevar. Realmente no nos preocupamos mucho, ya que aquí nieva todo el tiempo. Como les digo, he manejado en muchísimas tormentas de nieve y ventiscas, así que estoy acostumbrado a conducir en la nieve, nunca me ha dado miedo hacerlo. Honestamente, prefiero 1000 veces manejar en nieve que en lluvia, así de acostumbrado estoy. Las carreteras aquí se ponen muy feas, muy resbalosas. Se forma hielo negro y todo tipo de condiciones que hacen más difícil manejar. Así que ese lunes, Quique necesitaba volver a casa, pero estaba nevando muy fuerte. No tenía muchas ganas de manejar 1 hora por esas carreteras, sobre todo porque eran rectas donde no podías parar por kilómetros, y ya era tarde. Pero sabía que mi hermano necesitaba regresar, así que decidí llevarlo. Al principio, todo iba bien. Quique manejó los primeros 20 minutos. Pero luego las cosas empezaron a complicarse. Lo sentía tenso al volante. Apenas se podía ver a través del parabrisas mientras la nieve nos azotaba desde todas direcciones. Le sugerí que nos detuviéramos para cambiar de conductor. Paramos en un camino lateral pequeño y aparentemente aleatorio. No había otros autos en la carretera, y todo estaba en un silencio sepulcral, excepto por el aullido del viento. Quique se bajó rápido para ir al baño, ya no aguantaba más, y mientras no estaba, miré alrededor. La nieve caía cada vez más fuerte y noté algo raro. Había un letrero al lado del camino que no había visto antes. Era un letrero grande de madera con un diseño descolorido que decía, «Bienvenidos a Villanueva del Sauce. Aquí, el tiempo siempre está de tu lado». Me pareció un letrero muy extraño para un pueblo. ¿A quién se le ocurriría poner algo así en un letrero? Sonaba como una frase rara. Y mi instinto me decía que algo no andaba bien. ¿Qué se supone que significa eso? Me encogí de hombros y no le di mucha importancia en ese momento. Los dos estábamos distraídos por la tormenta de nieve que empeoraba. Después de que Quique terminó, volvimos al auto. Yo iba manejando ahora y la nieve se había convertido en algo peor. Ya no solo caía, sino que giraba en remolino, casi como si estuviéramos manejando a través de un vórtice de nieve. El viento se intensificó de una manera extraña, antinatural, arrastrando la nieve hacia un túnel espiral alrededor del auto. Sentí como si estuviéramos entrando en otro mundo.
No podía ver más allá de unos pocos metros y todo a nuestro alrededor era un blanco cegador. Me estaba sintiendo incómodo, pero no quería parar. Detenerse en condiciones como estas podría ser peligroso, especialmente sin otros autos alrededor, así que seguí adelante, decidido a llevarlo a su destino. Finalmente llegamos a donde lo dejaba. Ya estaba oscuro, serían como las 7 de la noche, y me preguntó si quería quedarme, pero no pensaba quedarme. No, tengo que volver a casa. El clima está muy feo, mejor me voy ahora, dije, todavía sintiéndome raro. Así que me fui, esperando poder llegar a casa sano y salvo. Me subí a mi auto y puse el GPS. El reloj de mi teléfono marcaba exactamente las 7 de la noche, y empecé a manejar. Las carreteras seguían feas, pero ya había manejado por esas rutas antes y mantuve un ritmo constante, como a 40 km por hora, sabiendo que tendría que contar con un viaje más largo por la nieve. Aunque la nieve caía fuerte y las carreteras estaban resbalosas, era una ruta familiar, así que calculé que estaría en casa en aproximadamente una hora. Pero mientras manejaba, no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. El viento aullaba más fuerte ahora, y la nieve caía tan fuerte que casi sentía que estaba manejando en un sueño. Seguía revisando la hora en mi teléfono, pero sentía que el tiempo se movía de manera diferente. Cada vez que revisaba, sentía que solo había pasado un minuto. Cuando finalmente entré a mi camino de entrada, miré el reloj y marcaba las 10:30 de la noche. Pero eso no tenía sentido. Había dejado a mi hermano a las 7, a poco más de una hora de distancia, y había manejado a un ritmo razonable. ¿Cómo me había tomado 3 horas y media llegar a casa? No podía explicarme el tiempo perdido. No iba rápido ni hice nada fuera de lo común. Las carreteras estaban feas, claro, pero no tanto. Seguía pensando en el letrero, aquí, el tiempo siempre está de tu lado. Y cuando intenté recordar el camino, nunca volví a ver ese letrero, ni ese pueblo, ni ninguna mención de él. Revisé mi GPS, Google Maps, nada. No puedo decir con certeza qué pasó, pero sí les puedo asegurar que algo muy extraño ocurrió esa noche. Ya sea una distorsión del tiempo, un fallo en la realidad, o algo completamente diferente, no lo sé. Pero sí sé una cosa. Algo andaba mal. Y soy el único que lo sintió. Quisiera contarles una historia de algo muy raro que me pasó en la secundaria. Era verano y estábamos festejando el cumpleaños de mi papá. Para celebrarlo, manejamos como 2 horas hasta un casino para ver una pelea de boxeo con mi tío. La pelea terminó tarde y decidimos regresar a casa esa misma noche. Gran error. Ya estábamos cerca de casa, por un cañón donde no hay absolutamente nada de señal, así que llamamos a mi mamá para avisarle que llegaríamos pronto. Normalmente, el cañón se tarda como media hora en cruzar, especialmente de noche y sin tráfico. Serían como las 12 de la noche y estábamos todos bastante cansados, pero seguimos conversando para mantenernos despiertos, hablando y contando historias, más que nada de terror, tratando de asustarnos entre nosotros. Mientras seguíamos manejando por esas carreteras serpenteantes, el tiempo pareció difuminarse. Fue uno de esos momentos donde todo se siente un poco irreal, y las horas parecían derretirse. Después de lo que se sintió como una eternidad, pasamos por la misma bota en el cañón. En el instante en que la pasamos, tuve una fuerte sensación de déjà vu. Estaba seguro de que ya la habíamos pasado antes. Mi papá, mi tío y yo habíamos cruzado este cañón cientos de veces, así que lo conocíamos como la palma de la mano, pero estaba seguro. Seguimos hablando, tratando de ignorar esa sensación extraña, pero entonces sucedió. Pasamos exactamente por la misma bota otra vez. Me quedé helado, de repente consciente de que algo andaba muy mal. Se lo señalé, y mi papá y mi tío también se dieron cuenta. Pero no era solo la rareza de la misma bota. Era el tiempo. Miré de reojo el reloj y marcaba la 1 de la madrugada. Todavía no estábamos ni cerca de casa. Intercambiamos miradas.
Eso debería ser imposible. El cañón no es tan largo y habíamos hecho esta ruta incontables veces. ¿Cómo pudo haber pasado una hora tan rápido? Después de eso, todos guardamos silencio, el ambiente cambió de repente, volviéndose algo más oscuro. Era como si el mundo se hubiera ralentizado y estuviéramos viendo el camino pasar, sintiendo que algo no encajaba. El tiempo parecía no estar siguiendo las reglas normales. Era como si estuviéramos atrapados en una especie de bucle, repitiendo el mismo tramo de camino una y otra vez. Cuando finalmente salimos del cañón, alrededor de la 1:15, la sensación de pavor no nos abandonó. Llamamos a mi mamá de nuevo y contestó casi de inmediato, con un tono desesperado. Había estado esperando nuestra llamada pero no había sabido nada en mucho tiempo. Fue solo entonces que nos dimos cuenta de cuánto tiempo habíamos perdido. Esos 45 minutos extra, o el tiempo que haya sido, simplemente parecieron desaparecer. No teníamos explicación para eso. Las carreteras no habían estado bloqueadas. No nos habían detenido en ningún lado. Era como si nos hubiéramos deslizado por una grieta en el tiempo. Hasta el día de hoy todavía no podemos entender qué pasó. No hay explicación racional para ese tiempo perdido, y todavía nos da escalofríos cuando hablamos de eso. Tal vez solo sea una extraña coincidencia, o tal vez algo más pasó esa noche que nunca entenderemos realmente. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.